Bueno, vamos a continuar. En este caso, sí dice, construya las tablas de verdad de las siguientes formas proposicionales. ¿Sí? Estas tablas de verdad, en principio, las vamos a construir para algo especial después, que viene después de esto. Y dice, indicar si se trata de una tautología, una contradicción o una contingencia. Una proposición se dice que es tautológica, o su tabla es una tautología, y el valor de verdad de esa proposición es siempre verdadero, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la integran, ¿sí? Por el contrario, se va a decir que es una contradicción, ¿sí? Si el valor de verdad es siempre falso, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples que la integran, y es contingencia si no es ni siempre verdadera ni falsa. ¿Sí? Aunque hay un caso en el que es de un tipo tiene un valor de verdad y el otro. ¿Sí? O sea, sí, en realidad el valor de verdad depende, como dice ahí, de las proposiciones que la integran, ¿sí? Entonces, si la tabla de verdad de cada proposición que veamos queda en todo renglón falso, va a ser una contradicción. Si en todo renglón o caso queda verdadero, va a ser una tautología. Y si no hay ninguna de las dos, contingencia, ¿sí? Ahora son los días de los clásicos, pero estoy empezando a pasar. Bien, en este caso, tenemos una proposición que es compuesta porque está integrada por una proposición simple y dos conectores. Cantidad de proposiciones simples, una. Cantidad de conectores, dos. ¿Sí? La suma de todo esto me va a dar la cantidad de columnas que voy a tener que usar en mi tabla. ¿Sí? Y la cantidad de filas o renglones de la tabla, sin contar el renglón del membrete, del título de cada columna,
¿sí? Va a ser 2 a la cantidad de proposiciones simples. En este caso, 2 a la 1, 2. Entonces, mi tabla, en este caso me da 3, va a ser de 3 por 2. Voy a tener que tener 3 columnas. ¿Sí? Y 2 renglones, además de en donde voy a poner los titulitos. 1, 2, listo. ¿Sí? Desde 3 por 2. Entonces, los valores de verdad se rigen por la combinación de los valores de verdad entre todas las proposiciones simples que hay. Como hay una sola, hay 2 casos. Verdadero o falso, o falso verdadero. Es lo mismo, no importa cómo la ordenes, eso no importa. Porque si la tabla está bien hecha, por más que él la tenga en un orden de renglones, los casos de verdadero, falso, y él la tenga de otro, siempre cada renglón se va a corresponder con otro renglón de la otra tabla. Las tablas van a ser la misma, salvo el orden de los casos. Entonces, ¿qué valor de verdad tiene acá el no P? Verdadero y falso. Y entonces la conjunción, que es a lo que yo quiero llegar. Bien, entonces como esta tabla es falsa, o sea, indica falso independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la integran, es una contradicción. ¿Por qué en proposiciones simples pusiste 1? No, porque cuando está, aunque sea intervenida por un conector, ya se considera compuesta, ¿sí? Pero el no, la negación, el no P, es la única proposición compuesta que incluso se representa en conectores eléctricos como si fuera simple. P y no P se representarían de la misma manera, ¿sí? Bien. La otra sería Q condicional POQ. Sí. Cantidad de proposiciones simples. 2. P y Q. Cantidad de conectores. 2. La disyunción inclusiva y el condicional. Entonces, la cantidad de columnas es 4. Y la cantidad de filas o renglones, claro. Entonces, esta tabla va a ser de 4 por 4. Y bueno, en realidad 5 renglones porque tengo que poner el título de cada columna, ¿no? Entonces sería 4 y acá 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Acá voy a poner P, Q, P o Q, y acá combino todo. Q condicional P o Q. ¿Por qué 4 renglones? Porque acá tengo dos proposiciones simples y los valores de verdad son independientes en principio. Entonces tengo 4 maneras de formar pares con verdadero o falso. ¿Sí? Falso, falso,
falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Fíjense que una manera, ¿sí? Sería también la siguiente. Voy a poner acá. Voy a empezar para no olvidarme de ningún caso, porque imagínense que ya después, si vienen 3 proposiciones simples, ¿cuántos renglones voy a tener que hacer? 8, 2 al cubo. Y si vienen 4, 16. O sea, se va duplicando, ¿sí? Aumenta muy rápido la cantidad de renglones que le tengo que ir agregando. Para no pifiarle y no olvidarme y no repetir tampoco ningún caso de esos 4 que hay, de esos 8, de esos 16, los que sean, lo que puedo hacer es empezar de a uno alternando falso, verdadero, y después ir duplicando esto, el periodo, duplico el periodo. Entonces acá, falso y verdadero cada 2. Si tuviera otra tercera, sería cada 4. ¿Sí? Bien, acá tengo los mismos. Sí. Y lo mandamos a hacer. No te compré. No dije nada. Porque cuando armamos en otra materia, la tabla de los nominales, ¿no? Los nominales, australes, así. No, arrancamos de derecha a izquierda, es lo mismo si arrancamos bien. Sí. Sí, por eso dije, tanto si arrancás, si desordenás así o desordenás los renglones, te queda la misma tabla de verdad, pero lo que pasa es que comparando, vas a tener que comparar renglón por renglón. Si están bien hechas las tablas, va a haber un renglón de una de las tablas que va a ser igual a otro renglón de la tabla. Va a haber una función biyectiva en algún sentido, 1 a 1. Cada renglón de una tabla se tiene que corresponder con un solo uno del renglón de otra tabla. Si no hay alguna que está mal, o las dos. Bien. Bueno, ¿cómo es la disyunción entre estas dos proposiciones en cada caso? Claro, acá me conviene decir, bueno, a ver, la disyunción inclusiva es falsa solo si los dos son falsos. Entonces, en este caso es falso, y entonces automáticamente todo lo demás es verdadero. ¿Sí? Y ahora, para testear el condicional, ¿qué voy a tener que mirar? El antecedente hacia el consecuente, que es este. Entonces, el condicional, ¿cuándo es falso? ¿En qué único caso? Claro, si es verdadero y después falso. ¿Hay algún caso acá en donde la segunda columna sea verdadera y la tercera falsa? Entonces todo verdadero. Vos en PQ pusiste PB, PB. También se puede poner BF, BF, ¿no? ¿Cómo? Que vos dijiste que podíamos poner el orden que queríamos, tipo FB, FB, pero si yo pongo BF, BF, ¿no cambiará? No. Es FBF, FB, si los desordenás no pasa nada. Lo que no tenés que hacer es repetir. ¿Qué es esto entonces? ¿Cómo es esta tautología? ¿Es tautológica esta proposición? ¿La proposición es una tautología o la proposición es tautológica? Es lo mismo, ¿sí? Y en el tercer caso, bueno, en el tercer ejemplo, van a ver que va a quedar una contingencia. P condicional Q y no R. No dice. Bueno. Tercer ejemplo. Bueno,
Cantidad de proposiciones simples. Claro, 3. P, Q y R. ¿Sí? Cantidad de conectores. 3. El condicional, la negación y la conjunción. ¿Se ve? Con lo cual, la cantidad de columnas es 6. Y la cantidad de filas o renglones, salvo el del título, si le quieren agregar el del título, le van a sumar 1, sería 2 a la 8. Entonces, esta tabla es de 6 por 8. ¿Sí? Y no le agregué demasiado. A ver, un conector y una proporción. Entonces, ven que la tabla suele crecer muy rápido. Y más rápido, cuantas más proporciones simples tengan, porque la potencia es una operación que crece muy rápido si yo le aumento el exponente. ¿Sí? Pero acá es el exponente. Sí. Bien, entonces, 6 por 8, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Ahí. Y la del título voy poniendo P, Q, R. Esto también las puedo ordenar como yo quiera. Tres proporciones simples. Sí. P, Q y no R. No, P, Q y R. ¿Y en el B por qué pusiste 2 proporciones simples? Porque es P y Q. Distintas. Ok. Está en la letra, pero. Si se repite más de una vez, no la cuento, no cuento la repetición. ¿Sí? Ojo. ¿Está bien? La misma letra, pero es distinta. Hacé de cuenta que vos estás en una frase. Si vos lees que una frase muchas veces, eso cuenta como una proposición única. ¿Sí? Y acá sería P condicional Q, I, no R. ¿Está bien? Entonces, voy a necesitar 8 renglones. Bueno, de vuelta, empiezo de a 1. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora duplico de a 2. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora, por 2, de a 4. Falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Listo. Hice todos los casos que pueda, todas las ternas posibles. No olvidé ninguna, no repetí ninguna, ¿sí? Ahora sí voy evaluando. No R, ¿qué valor de verdad tiene? Claro, es verdadero, 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 falso, 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 falso. Q y R. Perdón, Q y no R. Q y no R. Me centro en la segunda y en la cuarta columna.
¿En qué casos la confusión es verdadera? O sea, en el cuarto renglón, en el quinto y nada más. Sería el tercer renglón importante. Tercero, cuarto, nada más. Todo, entonces lo demás es falso. ¿Qué columnas voy a mirar ahora para testear el valor de verdad de la última columna, que es la del condicional al que yo quería llegar? La primera y la quinta. Bien. Y en este orden. Tengo la suerte de que justo están en el orden que tienen que estar para mirarlo, pues si no tengo que mirar para de derecha a izquierda y a veces marea. Entonces, ¿en qué casos el condicional va a ser falso? ¿En qué casos? ¿O en qué casos? Verdadero y después falso. El segundo renglón es falso. El sexto también. Y el último, no, sí, y el último también. En todos los demás casos es verdadero. Entonces, como aunque sea tengo un falso y un verdadero, ya es contingencia. Al menos un caso de cada valor de verdad. ¿Sí? Entonces, este es un motivo por el cual, en realidad, uno cuando quiere demostrar lo que vamos a ir viendo en cada ejercicio, que hay que demostrar cosas, que hay que trabajar con estas proposiciones, en realidad es súper costosa, no es para nada económica la tabla de verdad. ¿Sí? Porque además, para que esté bien el ejercicio, esto tiene que estar impecable, los 46 cuadraditos tienen que estar impecables. Yo detecto que hay un renglón, por un renglón no es una pavada, ¿sí? Está todo mal, ¿está bien? Y aparte cuesta, porque no es copado ni para la vista tampoco, ¿sí? Pero además por eso, porque crece muy rápido la cantidad de casilleros que hay que usar si yo agrego un colector y o una proporción, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que se define como equivalencia lógica, ¿sí?
dos proposiciones, ¿sí? Sean compuestas o no, ¿sí? Van a ser lógicamente equivalentes si el bicondicional entre ellas es tautológico. Por eso necesitamos definir y entender qué era estar ante una tautología, eventualmente entre una contradicción y una contingencia. La tautología define los estados particulares de ciertos conectores. El bicondicional, cuando es tautológico, es decir, cuando el bicondicional es siempre verdadero, y sí, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que lo integran, se dice que estamos ante un bicondicional tautológico, bueno, sí, una equivalencia lógica. O que las proposiciones que están conectadas por el bicondicional son lógicamente equivalentes. Es decir, son iguales en el universo de la lógica, en el idioma de la lógica, ¿sí? Y ahí sí es donde se engrosa la línea de la flecha, ¿sí? Se hace como una flecha más gordita. Y es doble la flecha porque es un bicondicional. ¿Está bien? Entonces, recién cuando, en principio, con lo que tenemos hasta ahora, ¿cómo lo comprobaríamos? Por la tabla de verdad. Pero yo me quiero despegar de la tabla de verdad, porque si esta proposición es una compuesta y tiene, no sé, 3 proposiciones simples que la integran, y la otra tiene 4 proposiciones simples que la integran, ¿sí? Y esta tiene 3 conectores y esta 4, tendría que llenar una tabla de, no sé, 15 por, no sé, 572. Y no, está bien, porque no me alcanza, para hacer un medio ejercicio de un parcial no me alcanza ni 24 horas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿sí? Ven que acá, justamente, yo di un ejemplo medio grande, acá un ejemplo más concreto, demostrar que P condicional Q y no P o Q son lógicamente equivalentes. Tengo que demostrar que esto tiene el mismo valor de verdad que todo esto, ¿sí? Con las herramientas que tenemos hasta ahora, ¿cuáles son? Las tablas de verdad. Tenemos que demostrar entonces, para demostrar esto, que el bicondicional asociado es tautológico. Entonces ahí sí, por única vez, vamos a demostrar una equivalencia lógica mediante una tabla de verdad, para ver que realmente no me mintieron, ¿sí? Entonces, veamos, mediante tablas de verdad, que P condicional Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Es decir, que P condicional Q bicondicional no P o Q es tautológico. O es una tautología, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver que esto es una tautología? Hacer la tabla de verdad y ver que la columna correspondiente a todo esto queda toda verdadera. Cantidad de proposiciones simples. Por suerte, 2. Cantidad de conectores. 1.
Los conectores sí se repiten, ¿eh? Sí, o sea, si se repiten los cuento como distintos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea que hay columnas 6. Cantidad de renglones, filas de mi tabla, 2 a la 2, 4. Bueno, es más económica que esta, pero bueno. ¿Sí? Medio de carambola. Bien. Y 4 renglones. 1. Bueno, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. No P va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? P condicional Q. P condicional Q. ¿En qué único caso es falso? ¿Qué renglón? Cuando es verdadero. Bien. ¿Está bien? Y ahora veo la disyunción entre no P y Q. Por suerte los tengo pegaditos. La disyunción es falsa solo si tengo falso, falso. ¿En dónde tengo falso, falso en estos dos? Acá. Ven que entre este y este, como las columnas son exactamente la misma, quiere decir que esto tiene exactamente el mismo valor de verdad que esto en cualquier caso. Con lo cual, justamente, o sea, cuando esto es verdadero, o sea, los dos tienen a la par el mismo valor de verdad. Con lo cual, realmente, tenemos todo verdadero en el bicondicional. Era una tautología. ¿Sí? Una aplicación muy interesante de esto es, en este cuatrimestre no apareció, pero en general aparece. Nadie se quejó porque, no sé, no me acuerdo, pero que solo la disyunción inclusiva y la conjunción tenían una representación en circuitos eléctricos. Bueno, el tema es que, por ejemplo, saber que esto funciona como una equivalencia lógica, saber que P condicional Q es lógicamente equivalente a no P o Q, me permite a mí diseñar, ¿sí? Por ejemplo, un chip o algún aparato en donde esto funcione como un circuito eléctrico, pero el circuito eléctrico lo voy a sacar de acá. Porque esto no se puede representar con circuito eléctrico así como está. Pero esto sí. ¿Con qué tipo de circuito lo represento? ¿En serio o en paralelo? Mientras P condicional Q no tenía
una representación mediante circuitos eléctricos una representación, si quieren, directa o para llamarlo de alguna manera, como esto sí es lógicamente equivalente a decir no P o Q, y este sí tiene representación mediante circuitos eléctricos. Si represento esto, representar esto, pues son equivalentes. ¿Sí? O sea, esta tabla va a funcionar como este circuito cuando lo construya. ¿Cómo construyo este circuito? Nodo, ¿qué pongo en el medio para que esta tabla o este circuito se comporte como esta tabla? El O, ¿qué es esto? O inclusivo. En paralelo. Entonces, bifurco, interruptor, interruptor, acá va no P, acá va Q. ¿Sería así? Entonces, el condicional se puede representar de esta manera. ¿Se ve? Esto en sí, per se, directamente o no tenía, ¿sí? Sin embargo, gracias a esta equivalencia, yo pude encontrar una proposición equivalente que sí se puede representar mediante circuitos eléctricos. ¿Sí? Eso si quieren copienlo porque no está en el... Bueno, y ya ahora empezamos a entrar en el terreno donde se acabó como lo fácil. Ay, por ahora yo lo vi, es divino, todo. Ahora hay que remar un poquito, ¿sí? En cuanto a van a tener que practicar, ¿sí? Por él les va a costar al principio, tienen que tener la lista de leyes lógicas que les voy a dar. Ahora van a ver qué es lo de leyes lógicas. Y las leyes lógicas y un montón de cosas las van a tener en el parcial. Es más, yo se las voy a dar en el parcial y cuando terminen el parcial me las devuelven. ¿Sí? No es necesario que nadie traiga nada. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Para automatizar todo esto justamente y no tener que hacer todo el tiempo esto, ¿sí? Porque poner que te piden representar no esta, otra, y no tiene per se una representación en circuitos eléctricos, pero te querés diseñar una red que se comporte como tal proposición. Tendrías vos que proponer, con cuidado o de a poco, una proposición compuesta que sea lógicamente equivalente a esta. ¿Qué herramientas tenés por ahora para probar que tu propuesta está bien? La tabla de verdad. Pero por ahí te pidieron representar un choclón de la tabla de verdad, te lleva, ni hablar esto, programarlo. Tarda 15.000 años, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿está bien entonces la diferencia entre la doble flecha más gruesita y la simple?
Este es bicondicional, en principio yo no sé el valor de verdad que va a tener, per se no lo sé. Este es porque es siempre verdad, el bicondicional asociado es siempre verdadero, ¿sí? Entonces, como esta que vimos recién, hay varias equivalencias lógicas, además de esta que vimos recién, que tienen cierta importancia, tanto porque se repiten, porque se usan, porque son las más conocidas, y hasta tienen nombre, y bueno, las van a tener en una tabla, o sí, en una lista de equivalencias lógicas, que obviamente, bueno, están en Web Campus. Y entonces, ¿qué pasa? El uso de leyes lógicas permite pasar de una proposición compuesta a otra de enunciado más sencillo que resulte lógicamente equivalente a la primera. Es decir, puedo querer, por ejemplo, no representar, sino también, por ejemplo, me dan todo un circuito que tiene un montón, un circuito eléctrico que lo puedo representar, pero cuando lo represento con lógica tiene, no sé, 3 proposiciones simples, pero tiene 15 conectores. Si yo voy usando leyes lógicas y intentando simplificarlo, por ahí llego a que todo eso era igual a P o Q. Y entonces, en vez de gastar un montón de cable y 15 interruptores, me gasté 2 interruptores y un cablecito. Qué sé yo, que economizo. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, no. Voy a ir al Web Campus a ver si está, si no, bueno. Sí, estar. A ver, +1 dice acá. Sí. Este también, si les quería comentar, más si hay alguien nuevo en Wade. Ven que acá dice archivos en canal general, Canal general, +1, matemática discreta. En esto, o acá adentro, hay archivos de matemática discreta. De ahí sacan, además de Web Campus, creo que dice apuntes de la materia. Saca, este es el repositorio que les lleva directo a los guías, las respuestas y respuestas, a todas las listas de las leyes que van a poder tener el parcial, ¿sí? Que las tiene que tener para hacer los ejercicios incluso, ¿sí? Porque aparte, ¿qué pasa? Como son 12 más 1 que voy a agregar, el objetivo no es sabérselas de memoria en este caso, porque aparte para el primer parcial van a tener que usar todas las de leyes lógicas, la de conjunto y la de álgebra de Boole, que en realidad si estudiaste y conectaste todo es la misma en el lenguaje del universo que es en particular, ¿no? Pero más allá de eso, son un montón de leyes, en realidad no te voy a tomar que te las sepas de memoria y te sepas el nombre, que las sepas usar. Entonces vos vas a tener que ver, y el ejercicio es, ¿qué de mi ejercicio se parece a cuál de todas las leyes para poder ir aplicando y como el objetivo es o probar una equivalencia o simplificar, ¿sí? Entonces, leyes lógicas y reglas de inferencia. Bueno, leyes lógicas, reglas de inferencia, vamos a ver la clase que viene. Bien, esta es una tablita de 12 leyes lógicas que son, repito, ¿sí? Bicondicionales tautológicos que ya están demostrados y hasta tienen nombre, ¿sí? Ya que son leyes, tienen su nombre. Después les voy a decir cuál voy a agregar. Bueno, más o menos les voy a dar un pantallazo de cada una y después vamos a hacer algún ejercicio, ¿sí? Acá. Bueno, dice... algo importante. Bueno, el enunciado es re importante ya para que empiecen a entender de qué se trata. Para cualquiera proposiciones, dice acá, P
P, Q o R. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si P, Q y R son simples, compuestas. P puede ser un choclo. Q puede ser un hemogorgón. Y R puede ser una, no sé, cualquier cosa. No importa qué tipo de estructura sea. ¿Sí? Para proposiciones cualquiera esta. O sea, ¿sí? Y cualquier tautología que la vamos a simbolizar T sub 0, viene de true, porque siempre es verdad. Si es una proposición una proposición que siempre es verdadera. Y una contradicción que la vamos a llamar F sub 0, que es por false en inglés, que siempre es falsa, ¿sí? Entonces, van a valer los siguientes bicondicionales. O sea, las siguientes proposiciones van a ser lógicamente equivalentes. La primera es que no P es lógicamente equivalente a P. Esa se llama ley de doble contradicción, o depende qué libro usen, involución de la negación. ¿Sí? Porque si yo tengo una negación y vuelvo a negar, hago tirar para atrás la negación y queda no negado. ¿Sí? Sí, se las voy a dar yo. Mientras las tienen en el celular, en la computadora o en una lista ya impresa. ¿Sí? Bien. Ley de doble contradicción. Y sí, no algo es algo. ¿Está bien? Voy a más o menos explicar cada una, ¿sí? Porque tienen como, algunas se parecen, y entonces las que se parecen es importante ver en qué se diferencian. Leyes de De Morgan. El apellido es De Morgan, no es Morgan solo, por empezar. Segundo, eso es bueno. Segundo, bueno, fíjense acá. De Morgan conecta o relaciona cómo se trabaja, Díaz era, ¿no? Relaciona cómo se trabaja con la negación respecto de la disyunción o la conjunción. ¿Qué ven que pasa acá que parece que pasara? Distributiva de la negación con la disyunción y la conjunción. Sí, si los vemos como operadores, que son operadores, podríamos decir que la negación, gracias a la ley de De Morgan, es distributiva respecto de la conjunción y la disyunción. Por eso es que no P o Q es lógicamente equivalente a no, bueno, pero es casi distributiva. ¿Por qué? Porque en realidad te cambia el del medio. O sea, el conector que estaba acá adentro cambia. No P o Q, ojo, porque es no P y no Q. Cambia, al negar las dos, cambia el conector que estaba dentro del paréntesis. Esa es la primer ojo con eso. Es casi una distributiva. ¿Sí? Lo mismo acá, análogamente, si tengo no P y Q, va a ser lógicamente equivalente a no P o no Q. ¿Sí? Hago distributiva, pero no me olvido de cambiarle el conector. ¿Sí? Y esto es un doble puente, es como un igual, un doble puente. Si puedo leerlo de acá a acá, puedo leerlo también de acá a acá. Entonces, depende del ejercicio y a lo que quiera llegar, me puede llegar a convenir. Si tengo esto, irá esto, si tengo esto, irá esto. Y eso lo van a adquirir la práctica de todo a medida que vayan practicando, ¿sí? Leyes conmutativas. Bueno, ya hablé medio de la conmutativa y uno sabe, cambio de lugar y no pasa nada. Bueno, si en la conjunción o en la disyunción cambio de lugar, no pasa nada. P y Q es Q y P, P o Q es Q y P. Son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Conmutar es cambiar de lugar. Bueno, el nombre también medio que te ayuda a veces a acordarte qué hay que hacer o en qué consiste la ley. Distributiva. Es la distributiva que uno está acostumbrado. Lo de afuera con su conector lo reparto a cada uno de las de adentro. Y en cada uno de esas proposiciones nuevas las conecto con el conector interior. Entonces,
P, I, Q o P, I, R. O sea, P, I, Q, P, I, R, pero conectados con el de adentro, porque el de afuera ya lo usaste para conectar la proposición exterior con la interior. ¿Sí? Bien, yo les estoy explicando reglas como mnemotécnicas como para ver, ¿sí?, cómo se les pueden acordar. Y si no, de tanto usarlos, ¿sí? Van a tener que volver a leerlos, medio memorizarlos, porque si yo no practico y listo, total en el parcial tengo, no van a poder hacer nada, ¿sí? Lo mismo, lo mismo con, en este caso, P, O, Q, I, R, P, O, Q, I, P, O, R. ¿Está bien? Leyes asociativas. ¿Qué diferencia hay acá y acá entre una y otra? Claro, en principio, fíjense que ¿qué diferencia hay? Más que nada me refiero al lado izquierdo, porque el derecho es obvio, acá no distribuye nada. Acá es la asociativa, en primer lugar, la asociativa que hace, te cambia de lugar el paréntesis, no te conmuta las proposiciones. Fíjense que de acá a acá, PQR, 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 no cambiaron de lugar. Solo cambió de lugar ¿quién? El paréntesis. Es como que podés agrupar distinto, pero sin alterar el orden. ¿Sí? Cuando tenemos no. Y ahí está lo que yo decía antes. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que en este, el conector interior y exterior son el mismo. Muchas veces, y el mayor error de los parciales es que ya por hacer ese error es o regular o mal. ¿Sí? Porque en realidad esto es, no hay medias tintas. ¿Sí? No es que, bueno, está casi bien, no. Es o regular o mal. En medio de los 2 errores que cometés ya te lo bajo el ejercicio. ¿Sí? Pues tenés que llegar. Si no, es como que vos programaste algo con esto, y o lupea o te explota. ¿Sí? Entonces, no sirve. ¿Está bien? Y encima después tenés que buscar dónde está el error, en qué línea de código, te volvés mono. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo principal. O sea, en la distributiva, el conector exterior es distinto al del interior. Siempre conjunción y disyunción. No puede haber acá un no existe. Es entre conjunción y disyunción. Si son distintos el de adentro y el de afuera, distributiva puedo hacer. Si son iguales, voy a poder asociar, cambiar de lugar el paréntesis, cómo los agrupo, ¿sí? Como yo quiera. Por ejemplo, ahí tenés P afuera y Q y R adentro. Podría dejar P y Q cuando está R afuera o hacer... Lo que podés hacer es lo que dice acá, cambiar de lugar el paréntesis. O sea, el paréntesis lo podés mover acá. ¿Pero podría poner a hacer P y R y que me quede Q afuera? Sí, pero ahí estás usando otra que es la conmutativa. Y me la tenés que declarar si la usás. ¿Se entiende? Ojo con eso. Entonces, solamente la asociativa te permite cambiar de lugar el paréntesis. Que después, si vos haces algo más, sea lo mismo, pero y es por otra ley, no es por solamente esa. ¿Sí? Y en general, el típico error de parciales es asocian cuando no pueden asociar. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuándo se puede asociarlo? Cuando tienen un i y un mono. No, se puede asociar cuando tenés un paréntesis con 2 proposiciones y adentro del paréntesis y afuera del paréntesis te aparecen el mismo conector. ¿Sí? Como dice acá. ¿Está bien? Ven que hay y después tenés 3 proposiciones. ¿Sí? En principio. Que en principio son distintas. Idempotentes. Idempotentes es que valen lo mismo o dicen lo mismo. Y sí, porque si yo digo P y P, estoy diciendo P. Y si yo digo P o P, estoy diciendo P. Es como que dije 2 veces lo mismo. Lo puedo decir una sola vez y ya está, y basta. Bueno, eso es lo que dice la idempotente.
si vos tenés cadenas de la misma proposición que se están conjugando o disyuntando, podés poner una sola vez esa proposición. Basta con una sola vez. ¿Sí? Leyes de neutro. La tautología es neutra respecto de la conjunción. ¿Qué quiere decir ser neutro? Que no te cambia lo que estás diciendo. Si vos decís P y tautología, es lo mismo que decir P. O sea, conjugar con la tautología es no haber hecho nada. Por eso es neutro. ¿Quién es el neutro de la suma? El 0. Sumar 0 es como no haber hecho nada. 3 más 0 es 3. ¿Sí? Bueno, conjugar la tautología es como no haber hecho nada. P o cualquier proposición y tautología es P. Y al revés, disyuntar con la contradicción es como no hacer nada. Cualquier proposición, disyunción, contradicción es la misma proposición que escribiste al principio. ¿Se entiende? Leyes de inverso. Estas son más imaginables. P y no P es una contradicción. Lo vimos, pero si a uno le suena y no hizo la tabla de verdad que hicimos antes, es obvio que es una contradicción, porque el I necesitas que pasen los dos a la vez, que las dos sean verdaderas. Y una proposición y su negación nunca son las dos verdaderas. Siempre tienen distinto valor de verdad. ¿Sí? Y al revés, o sea, el conector, si yo en vez de conjugar disyunto inversas, tengo una tautología. ¿Sí? Porque piénsenlo de esta manera. Una disyunción, ¿cuándo es verdadera? ¿En qué casos una disyunción es verdadera? Cuando una de las dos es verdadera. Cuando alguna es verdadera. Bueno, P y no P, P o no P, seguro alguna es verdadera en algún caso. Alguna de las dos tiene que ser verdadera. Entonces, automáticamente todo esto se convierte en una tautología. ¿Sí? Bien. Leyes de dominación. Dominación es como... Dominación es, fíjense, yo lo comparo con neutro. Fíjense que es lo mismo, pero como acá domina cuando el resultado es una dominación cuando el resultado es la contradicción o la tautología. En el neutro, el resultado o lo equivalente era la proposición. La proposición cualquiera. Acá, el resultado o la simplificación de una dominación siempre va a ser una tautología o una contradicción. Entonces, disyuntar y funciona al revés que esto. Disyuntar una tautología es tautología. Conjugar con una contradicción es contradicción. ¿Sí? Leyes de absorción. Mire, fíjense que casi todas, salvo estas dos o tres que voy a poner ahora, una treceava, vienen de a pares. Absorción. ¿Por qué absorción? Fíjense, esta. ¿A qué de las que vimos antes, que no está ahí, se parece la estructura esta de la izquierda? No, a la distributiva. ¿Por qué? ¿Por qué a la distributiva y no a la asociativa? Porque acá los conectores son distintos. ¿Ven que eso es lo primero que tienen que... O sea, en general se recontra confunden con la asociativa con la distributiva. ¿Sí? Como está, esto está en posición, yo digo, esto está en posición de distributiva. Pero, eso es lo que tiene igual con la distributiva. ¿En qué se diferencia de la distributiva esta? ¿Qué pasa de peculiar que no pasaba en la distributiva? ¿Eh? ¿Te damos una común? Pero mirando esta. Que se repite la proposición externa en alguno del interior. Alguna proposición que está en el interior del paréntesis es la proposición que está afuera.
cuando te pasa eso, podés absorber, es decir, simplificar todo en la que se repite. P, O, P y Q es P. P, I, P o Q es P. Si yo dijera Sol, O, Sol y Luna, esto es Sol. ¿Sí? Bueno, la equivalencia del condicional es la que vimos que era tautológica. ¿Sí? Así como una de las leyes de inverso vimos que era contradicción, esta vimos que era la tautológica, se llama ley de equivalencia del condicional. Y la ley del contrarrecíproco, que acá aparece, es algo de lo que me dijeron, un condicional P, condicional Q, es equivalente a decir no Q, entonces no P. ¿Sí? Esto empieza a explicar por qué, por ejemplo, en el P, si P entonces Q, se puede también decir P solo si Q. Porque acá te dice que no P, no Q implica no P. Es decir, P solo si Q. Quiere decir que si no Q, no P. ¿Está bien? Ahí empieza a adquirir un poco de sentido el decir P solo si Q. Que en general uno se dice, no, ¿pero por qué? Y acá en esta frase, bueno, no. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y la número 13 es la ley de equivalencia del bicondicional, que medio que ya se las dije y la deben saber, pero por las dudas se las anoto en el pizarrón, y se las voy a anotar en el pizarrón en el parcial, que, a ver si se imaginan cuál es la equivalencia del bicondicional. Trece. Equivalencia P bicondicional Q es lógicamente equivalente a ¿qué? ¿Qué apellido tenés? Clemente. Gracias. Ahí tomo lista igual. Adivinen qué voy a poner. QP. Q implica P, condicional P, y perdón, P implica Q y Q implica P. Condicional. Oh. Ahí, ¿sí? Y sí, porque son las dos flechas a la misma vez. Es una conjunción entre las dos condicionales para los dos lados. ¿Sí? La clase que viene, ahora vamos a hacer ejemplos igual, pero la clase que viene vamos a ver que estos dos, si este es un condicional, este es el recíproco. Seguramente ya lo habrán visto si vieron lógica y argumentación o pensamiento crítico. Bien, entonces ahora bueno, ven, acá dice el 10 ya es sin usar tabla de verdad. Esto es tipo parcial. Verifique que las siguientes formas son tautológicas. Formas es como decir proposición. Esta proposición hay que verificar que es tautológica. ¿Qué quiere decir? Que tenés que verificar que el bicondicional es tautológico. ¿Y eso qué quiere decir? Verificar que cada una de las proposiciones que están conectadas con el bicondicional son lógicamente equivalentes, pero sin usar tabla de verdad. ¿Sí? Y es a verificar
sin tabla de verdad, que P y Q, entonces R, bicondicional. P condicional Q condicional R es tautológico, ¿sí? Pero por lo que vimos en tautología, en teoría, decir que un bicondicional es tautológico es equivalente a ver que P y Q condicional R es lógicamente equivalente a P condicional Q condicional R. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Con las leyes lógicas voy a querer arrancar acá para esto y para usar leyes lógicas, lo que tengo que generar es una cadena de bicondicionales tautológicos o de equivalencias lógicas. Si yo llego de acá a acá, con leyes lógicas, con equivalencias lógicas, voy a haber probado que estas dos son lógicamente equivalentes. O sea que este bicondicional es tautológico. ¿Sí? Una manera es ir de acá hasta acá. Otra manera es decir de acá hasta acá. Otra manera es de acá llegar acá a una expresión E y de acá con equivalencia lógica llegar a la misma expresión E y ahí se cierra la cadena de bicondicionales tautológicos. Lo que voy a hacer acá es ir de acá a acá. ¿Sí? Ya ven que para la clase que viene van a poder hacer este ejercicio 10 inclusive, ahora les digo sí, agregan algún otro. Primer tip para estas cosas. Lo primero en principio que me tendría que sacar de encima, que es impráctico no es práctico para trabajar, para operar, es el condicional. Los condicionales no me permiten avanzar, porque fíjense que salvo la ley número 12 y la número 13, todas las otras 11 leyes son solamente involucrando negación, disyunción y conjunción. Se acabó. ¿Sí? Aveledo, Álvarez, Ana Merlini, Becker, Bernal, Cáceres, Camiletti, Caradona, Carballo, Castillo, Clemente, está bien, Caro, Cordara, Espinosa, no guarden, Expósito, Fontana, Calfrascoli, Gómez Garay, González, Iglesias, Insúa, La Gruta, Lee, Marinucci, Méndez, Menéndez, Niño, Minkiewicz, Monteverde, Morinigo, ¿no está? Núñez, Oroño, Pardo, Pirón, Breiti, Rebollo, ¿no está? Regueira, Romano, Salina, Sanjaume, Escribano, Soto, Tapia,
Terradas, Vargas, Yang, San. ¿Está bien? Sí. ¿Faltó nombrar a alguien? Bien. Van a tener que justificar, como yo voy a justificar ahora, cada paso, ¿sí? Porque es no solo hacerlo, sino decirme qué estás usando. Chau. Bueno, lo primero que tengo que hacer es mirar a dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, fíjense que en principio parece que lo único que me faltaría es esto, cambiando por esto y mover el paréntesis. Pero no es tan sencillo en principio. Entonces, a ver, ¿cómo podría arrancar acá yo? Primero, ¿podría mover esto acá? No, porque esto estaría como asociando, pero no puedo mover el paréntesis porque no tengo y. Tengo y condicional, ¿ven? ¿Puedo hacer algo acá? No, salvo conmutar, pero no me va a servir de mucho. ¿Cuál es lo único con lo que puedo empezar a mover? Cambiando el condicional, ¿sí? Ven que el condicional además, justamente también dije, es como, no se puede trabajar con esto, no se puede asociar, no se puede conmutar, no se puede hacer nada. Entonces lo cambio. ¿Con qué ley puedo modificar el condicional y transformarlo en otra cosa? Equivalencia del condicional. Entonces voy a aplicar acá equivalencia del condicional, ¿sí? Yo lo hago en horizontal, si no lo pueden hacer en vertical y poner al costado la ley o las leyes que están usando. Tienen que notar en dónde las están usando. Equivalencia del condicional. ¿Cómo sería usar la equivalencia del condicional? Y acá vienen donde en realidad se empiezan a marear. Pero porque tienen que aprender la estructura de cada ley. Cada ley, en este caso te dice que cuadradito, condicional, circulito, es lógicamente equivalente a decir no cuadradito o circulito. En mi ejercicio, ¿quién es? ¿Quién hace el cuadradito y quién hace el circulito? Esto es el antecedente y esto es el consecuente. ¿Sí? Yo ahora lo hago así, pero porque es la primera clase, la segunda. Ya después voy a empezar con PQR o antecedente y consecuente, ¿sí? Pero eso es lo que te tienen que fijar. Entonces, ¿qué hago? Niego el antecedente y disyunto con el consecuente tal cual está. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahora? No. ¿Sabes por qué? Y era un error que es esperable. Yo lo estaba esperando, porque después lo espero en el parcial y me caigo de la silla para atrás. Pues o sea, ¿sí? Ahora porque es la primera clase, la segunda, la tercera, pero ya después, llegando al parcial, me gustaría que esto no pase. Se están apurando. Esto en realidad es de a poco, y más cuando están empezando. Acá no se puede distribuir. ¿Por culpa de quién? La negación. En la distributiva, ¿vieron en la distributiva alguna negación ahí? No, esto es un candado. Para distribuirlo lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco a la negación? De Morgan. Claro, esto lo abro con De Morgan. Entonces, voy a usar acá De Morgan, lo voy a marcar con rojo para que se vea mejor. De Morgan, o pueden poner así, DM. Y entonces, ¿qué pongo? Aplicar De Morgan acá, ¿qué es hacer? ¿Es hacer qué? La negación y cambiar la... Muy bien, o sea, o
Ahí es donde le estabas pifiando, pero por apurado nada más. Pero igual está mal. ¿Sí? Sí. Acá, a diferencia de cuando uno resuelve operaciones aritméticas, sigo poniendo el paréntesis. Jamás saquen un paréntesis. ¿Sí? Esto vino de hacer de Morgan acá. Entonces lo sigo empaquetando. ¿Sí? Y ahora sí tengo que empezar a ver, para. Acá en principio yo quería de acá a acá cambiar el paréntesis, pero no podía cambiarlo de lugar, porque estaba esto. Acá, ¿puedo cambiar de lugar el paréntesis? Sí, ¿por qué? Los conectores son el mismo, el exterior y el interior. Entonces puedo asociar. Acá voy a asociar aplico asociativa y entonces esto es lo mismo que decir no P o cambio el paréntesis de lugar, no Q o R. Y a ver ahora qué harían. ¿De qué? Equivalencia del condicional. ¿Dónde? No Q o R. Claro, adentro del paréntesis, fíjense que él identificó que tiene esto. Tiene no algo u otra cosa. Y eso es lo mismo que un condicional, donde yo niego esto de vuelta, chau. Entonces me queda Q solo y ahí sí el O lo cambio por la flecha, voy al revés. Acá me convino hacer al revés. Antes para desarmar, voy así. Ahora para armar de vuelta, voy así. Entonces, acá voy a hacer una equivalencia del condicional. Que me voy a poner no P o Q, entonces R. Hasta el 11 inclusive pueden hacer, ¿sí? Sí. Y acá, lo mismo, pero en el todo, en el corchete. Entonces yo ahora voy a poner que voy a usar equivalencia del condicional acá. Y miro todo el corchete, ¿qué tengo que poner? Niego el no P, no P es P, ¿sí? Acá, si quieren poner, no es necesario que están haciendo doble negación, ¿sí? Porque es como sacar el no, o es lo mismo que decir niego de vuelta y negar 2 veces es no hacer nada, como afirmar. Y ahí sí le cambio el O por la flecha, Q implica R. Y llegué. ¿Sí? No entendí lo último. De acá a acá. Sí. Fíjate que si vos mirás esta estructura, tenés no algo, U, disyunción con otra cosa. Tenés no P o el paréntesis. Entonces, vuelvo a aplicar equivalencia del condicional, pero para allá. Porque yo a todo esto, fíjate, esto ya lo tenés. ¿Qué te falta?
cambiar este por una flecha, pero no es gratis, porque para cambiar la disyunción con una flecha tienes que usar el equivalente condicional y eso implica que hay volando o que tienes que agregar o sacar una negación. En este caso, sacás la negación y cambiáselo por la flecha. Y ahí te queda exactamente lo que querías. ¿Sí? Cuando hago estos ejercicios, que ya sé a dónde tengo que llegar, ¿sí? Ahí sí, en algún momento del ejercicio de la tira, del procedimiento, tengo que empezar a mirar acá dónde quiero llegar, porque si no me puedo ir por las ramas y me voy por otro lado. ¿Sí? En general, yo después lo voy a decir en la próxima clase, pero en general, cuando saben en un ejercicio a qué es lo que tienen que llegar, sí, si cometen un error, para mí está mal. Ahora, si no saben en lo que tienen que llegar, que la próxima vez vamos a ver que es simplificar, cuando uno simplifica se puede encontrar con cualquier cosa y no sabe a dónde tiene que llegar, ahí te puedo llegar a perdonar algo, ¿sí? Y entonces si cometes algún error, bueno, regular. O sea, si cometes 2 errores, mal. Esto tiene que ser perfecto, ¿está bien? Bueno, nada, ya está. Buenas semanas. Hasta el ejercicio. ¿Está bien? Sí. Acá hay que ver condicionando. Está bien, a veces me mareo porque es cierto que acá acabo, pero sí, está bien, está bien, Ah, este está bien. Sí, gracias. No me sale la leche. Nos Agarramos la vemos.